Bueno, hermanos, antes que nada y antes que otra cosa quisiera poner esto en manos de Dios. Quisiera invitarlo a que incline su rostro, vamos a orar y que sea Él quien nos comparta de su palabra. Señor Padre, gracias te damos esta mañana porque tú nos has levantado una vez más. Señor, no importa nuestras flaquezas, nuestros problemas o lo que atravesamos, tú nos pones en pie, Señor, y aquí estamos. Gracias porque has abierto las puertas de este lugar para que nosotros podamos entrar. Gracias porque has abierto muchas puertas para nosotros en nuestras vidas, y aun cuando a lo mejor en ciertos puntos hemos carecido de fe o hemos tenido temor en nuestras vidas, tú has cambiado ese miedo por seguridad, Señor, porque tus palabras nos recuerdan que estamos seguros en ti, Señor. Te damos gracias por eso. Te pedimos que este mensaje del día de hoy tú lo bendigas, que seas tú guiándonos, abras nuestros corazones, que cada palabra aquí sea tuya, Señor, y sea exacta, Señor, ni más ni menos. Te pido que nos bendigas a todos, Señor, en el nombre todopoderoso de tu Cristo Jesús. Amén. Bueno, como comentaba mi papá, precisamente, ya les dio un adelanto. El mensaje del día de hoy es acerca del miedo. A lo mejor es un tema que como que curioso, extraño, pero quisiera que lo tratáramos. No lo había yo pensado así de esa forma, pero fue lo que Dios me puso en mi corazón esta semana, y le agradezco a Dios también la oportunidad y a ustedes de poder estar aquí compartiendo la palabra. Quisiera invitarlos a que abran su Biblia en el Salmo 27. Cuando estén ahí pueden decir amén. Salmo 27. Ok, básicamente la predicación va a estar aquí, en este Salmo, en el 27. A lo mejor nos vamos a mover un poquito a otro pasaje adelante o atrás, pero aquí es donde vamos a estar, del Salmo 27, del versículo 1 al 7. Nosotros en la palabra de Dios, aquí en la Biblia, podemos encontrar ciertos mensajes que son bien consistentes, que se repiten una y otra vez constantemente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Los encontramos en Génesis, en Éxodo, libro tras libro. Y uno de esos mensajes consistentes que Dios nos da en nuestras vidas y que nosotros podemos ver es que Dios es amor, y que Dios está con nosotros, y que Dios quiere tener una relación con nosotros, y que Dios está ahí para cuidarnos. Hay un pasaje en Isaías 43, de hecho hay dos en Isaías, se los voy a leer. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y un poco más adelante en el 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces podemos ver en los mensajes consistentes que Dios nos da en la Biblia, es que Dios es amor, que Dios quiere una relación con nosotros, y que Dios está ahí para cuidarnos y protegernos y guiarnos en nuestra vida, en nuestro andar diario, todos los días. También en los evangelios dice Jesús: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, y por lo tanto también uno de esos mensajes que se repiten una y otra vez y una y otra vez en la Biblia es: no tengas miedo, no tengas temor. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Le dice: esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo a Pablo, se lo dijo a David, se lo ha dicho a los hombres de Dios, porque a veces los hombres de Dios tenemos ciertos temores que nos impiden lograr las cosas que tenemos que hacer, y Dios quiere que lleguemos allá, a ese otro lado. Y muchas veces en la vida las grandes cosas están del otro lado del temor. Cuando nosotros superamos ese miedo y llegamos al otro lado, decimos: qué padre se siente, no pasó nada, fue muy bueno. Es como logramos esto, lo superamos un obstáculo. Ahora, ¿el miedo es bueno o es malo? En realidad el temor o el miedo no es algo malo, porque Dios es algo que nos dio a nosotros para estar alertas, para prevenirnos, para cuidarnos a nosotros mismos, para no meternos en problemas. De hecho, yo diría que el miedo viene siendo como un superpoder. Yo cuando era chiquito, a mí me gustaba ver Spider-Man. No sé si alguien veía Spider-Man cuando era chiquito. Y uno de sus superpoderes que tiene el hombre araña
es que tiene un sentido arácnido. Entonces cuando hay algo, una situación que lo va a dañar o que le va a hacer algún mal, él lo siente, eso es su sentido arácnido, y se pone alerta y dice, aquí pasa algo. Entonces reacciona rápido. O por ejemplo, a lo mejor no todos vieron Spider-Man, pero todos vieron el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Y no tenía él unas antenitas de vinil, y decía, mis antenitas de vinil están detectando algo. No sé si recuerdan esas partes. Entonces, Dios también nos dio algo a nosotros, que es el temor, que es el miedo. Y nos sirve para cuidarnos, para protegernos, para no meternos en cosas donde no nos tenemos que meter, porque atentan con nuestra propia seguridad. Ahora, lo malo es que Satanás, el enemigo, infunde en nosotros mentiras, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Nos dice, Idi, tú no puedes hacer eso. ¿Sabes qué? No vayas a pedir ese trabajo, porque ¿sabes qué? Te van a rechazar. No vayas y no hagas esto porque te van a decir que no. Y no vayas y no hagas esto porque todos se van a burlar de ti. Y no, pues ¿para qué haces eso? Entonces el enemigo nos llena de temores. Entonces manipula nuestros superpoderes, por así decirlo, para nuestro propio mal. Nosotros tenemos muchos sentimientos y muchas sensaciones que Dios nos dio, y nos manipula lo que nosotros sentimos para nosotros hacer las cosas de manera equivocada, como por ejemplo la alegría, el enojo, la frustración, etcétera, etcétera. El estrés, la ansiedad, la adrenalina, todas esas cosas. A lo mejor la ansiedad nos puede ser útil para ponernos a trabajar, para decir, esto tiene que quedar listo, para no ser flojos, etcétera, etcétera. Pero tal vez lo puede estar manipulando para hacernos personas ansiosas y que estén siempre constantemente preocupados y sufriendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner atención a lo que dice Dios que nosotros podemos hacer. Yo cuando era chiquito tenía muchos más miedos de los que tengo ahorita. Y a veces yo quería salir a jugar fútbol, ahí al parque o a las canchas que estaban cerca de mi casa, pero me daba miedo, me daba así como pena. Y mi papá me decía, vente, vamos, y yo decía, no, es que pues me da miedo, sí quiero jugar, pero me da miedo ir con los niños y ellos son más grandes, y mi papá me agarraba, me tomaba, y íbamos al parque, él también jugaba y todo, y nos divertíamos, y después del partido, yo estaba contento, porque no había pasado nada. Era nada más como un temor que yo tenía, pero mi papá me había acompañado para ir a hacer eso. Igual mi mamá también. Cuando yo era chiquito, ella también me decía, mira, ¿sabes que yo también tengo temor de hacer algunas cosas? Me decía, yo también soy muy miedosa, pero si yo lo hago, tú también lo puedes hacer. Entonces, me ayudaron con detalles en mi vida a ir superando esos miedos. Ahorita yo ya puedo ir a una cancha de fútbol y jugar con quien sea. Les digo, ¿hay chance para jugar? Y ya no me da miedo eso. Y a lo mejor son cosas que suenan como tontas, pero tenemos esos miedos. Yo no sé usted qué tipo de miedos tenga. Hay personas que tienen miedos a las arañas, miedos a las ratas, a las cucarachas, miedo a la oscuridad, miedo a muchas cosas. Pero simplemente hay que estar enfocados en lo que es, ¿no? Que no nos interese eso, sino lo que sí podemos hacer. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha pensado en esto? Las personas ciegas, invidentes, no le pueden tener miedo a la oscuridad. Puede estar la luz apagada o puede estar prendida y da lo mismo para ellos. No importa si es de día, si es de noche, para ellos es lo mismo. Ellos ya aprendieron a olvidarse de esa parte de lo externo y confían en su interior, en lo que hay interno en ellos, en sus sentidos. Dicen, ok, yo me sé el camino, yo sé que el camino es por aquí, sé que puedo avanzar, etcétera, etcétera. Entonces nosotros también podemos confiar en lo que Dios nos ha dicho. Quisiera que empezamos a leer aquí la palabra de Dios en el Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En el versículo 1
David empieza escribiendo, porque quien escribió esto fue David. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces él está enfatizando primeramente su relación con Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Es nuestro Salvador. ¿Y qué representa Él para nosotros? La luz. Y la luz que nos ilumina para hacer las cosas. A mí el otro día, bueno, hace como 2-3 semanas, se fue la luz en mi casa. Y por ejemplo, estaba en el baño, en la regadera bañándome, y no sé, yo estoy seguro que les ha pasado, que se les cae el jabón, el rastrillo o algo, lo que sea, y está todo apagado y no ven nada. Lo buscan por todos lados y no lo encuentran. O a veces cuando están en su habitación y quieren encontrar algo y está todo oscuro y no hay luz o no pueden prender la luz por alguna razón, dan vueltas y vueltas y vueltas y no lo buscan, no lo encuentran, hasta se desesperan. Es bien frustrante estar como sin esa luz porque no estamos acostumbrados a hacer eso, no podemos. Y no nada más la luz. Imagínense, si se nos va la luz en la casa significa que no hay internet, no hay tele, no hay cómo cargar el celular, porque a veces cuando no hay internet, pues bueno, nos conectamos con el celular y ahí estamos en Facebook, porque tenemos datos y así, pero se le acaba la pila, se muere, a lo mejor queremos trabajar en la computadora, la pila también se acaba, no tenemos dónde cargarla. Es un problema muy serio en nuestras casas o en nosotros el no tener luz. Y espiritualmente hablando, en cada uno de nosotros como seres vivos, como personas, como seres humanos, es un problema también no tener la luz de Dios en nuestras vidas, que nos vaya guiando y que nos vaya diciendo: mira, es por acá, es de esta forma. Y dice también: Jehová es la fortaleza de mi vida, no solamente la luz y la salvación, sino la fortaleza. Dice: ¿de quién he de atemorizarme? Todos ustedes conocen la muralla china, ¿no? Fue una muralla que tuvieron que construir los chinos para las guerras que tenían. ¿Para qué? Para poder contener a los otros ejércitos. Hicieron una muralla enorme, de hecho creo que está declarado como uno de los patrimonios de la humanidad. Y mucha gente va a visitarla, y son kilómetros y kilómetros, es grande. Ellos lo hicieron o lo necesitaron, estaban conscientes, para poder combatir al enemigo necesitaban una fortaleza. Nosotros espiritualmente, ¿cómo combatimos a Satanás? ¿O cómo combatimos al maligno, a los problemas? Nosotros también necesitamos una fortaleza, no una muralla china, porque no podemos andar construir una muralla china fuera de nuestras casas o en nuestro lugar de trabajo, en nuestro cubículo, no podemos ahí hacer nada, pero la fortaleza está en nuestro interior. Es Dios quien nos cuida, quien nos hace fuertes siempre. Y dice David: ¿y de quién he de atemorizarme? Después dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, el hecho de que nosotros estemos confiados y seguros en Dios no significa que la gente no nos va a hacer nada. Dice aquí David que se juntaron contra él 3 tipos de personas: los malignos, los que lo angustiaban y los que eran sus enemigos, que básicamente se puede decir que podrían ser la misma persona, pero los separa en 3 diferentes. Nosotros también tenemos, a lo mejor no una, ni 2, ni 3, ni 4 personas, a lo mejor tenemos muchas personas o muchas cosas que nos quieren atacar o que nos quieren hacer daño. Se pueden llamar personas, se puede llamar Satanás, se puede llamar problemas, preocupaciones, lo que sea. Hay muchas cosas que sí nos atacan. No porque seamos cristianos no tenemos problemas ni nadie nos va a querer hacer algo. Al contrario, yo me he fijado que la vida del cristiano es mucho más compleja y más complicada que la de una persona que vive allá afuera en el mundo. Porque nosotros como cristianos tenemos que aguantar ataques, tentaciones, sobrellevar las cosas. Estaba escuchando un predicador que decía: ¿y cómo sabes tú que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti? Y decía ese pastor: yo no me doy cuenta si la persona tiene el Espíritu de Dios dentro de él, si habla en lenguas o si hace grandes cosas, milagros, etc. Dice: yo me doy cuenta si la persona tiene el Espíritu de Dios dentro de él, si puede o es capaz de tolerar a sus hermanos, si es capaz de perdonar, de llevar y hacer las cosas, de cuando le ponen, no sé, algún soborno o alguna prueba, él dice: no,
Dice, y es entonces cuando yo me doy cuenta que alguien tiene el Espíritu de Dios, no tanto el hablar en lenguas, o hacer milagros, o profetizar, etcétera, etcétera. Eso él compartía. Entonces para nosotros, como cristianos, es pesado, porque nosotros sí somos atacados, y somos probados, y somos tentados. Y nosotros no podemos caer o ceder a la tentación. Yo traigo siempre como que ese sentir de que tengo que dar así como un ejemplo, y hay ciertas cosas que me limito a no hacer, porque digo, eso puede ser de mal testimonio a las otras personas. Y hay cosas que digo, no, tal vez yo lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por testimonio a las otras personas. Yo no quiero ser de tropiezo a los demás, porque a lo mejor si me ven haciendo eso van a decir, pues si el líder de jóvenes lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Pues no pasa nada, pues él tiene años de cristiano, entonces yo que a lo mejor no tengo tantos años, pues yo también lo voy a hacer, no pasa nada. Entonces yo traigo ese sentir siempre de estar cuidando lo que otras personas puedan decir, ese testimonio. Entonces, contra mí, contra David se juntaron malignos, angustiadores y enemigos, pero dice, ellos tropezaron y cayeron. Y esto yo lo he visto, hermanos. Ellos no tienen el poder para vencernos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y no hay nada que pueda vencer al Espíritu de Dios. Nosotros podemos ganar, y nosotros podemos vencer, porque Cristo ya ha ganado la batalla por nosotros. Y dice en el 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, esto de aquí suena como un poco poético y muy bonito en las palabras, pero cuando David escribió esto, que cuando un ejército acampe contra él, y que cuando se levante la guerra contra él, no lo escribía en un sentido poético. Si nosotros recordamos la vida de David y nos ponemos a leerla en 1 Samuel, 2 Samuel, Reyes, etc., vemos que la vida de David siempre estuvo llena de tribulación y de peleas y de constantes guerras y batallas. Desde que era un pastor, decía, si hay alguien que sabía de miedo o de temores era él, porque él peleaba con osos y con leones, según lo dice en Samuel. Él fue y peleó contra Goliat. Después él fue y tuvo que escapar del rey de su propia nación, porque Saúl lo quería matar. Entonces tenía que ir escapándose. También los filisteos también lo perseguían, obviamente, enemigos de Israel. Entonces tuvo que atravesar ciertas situaciones. Después, cuando pasó todo eso y que ya fue rey, ¿qué pasó? Su propio hijo lo sacó del reino, y su propio hijo lo persiguió para matarlo. Entonces, y cuando yo leo los salmos, yo la primera vez que los leí hace muchos años, yo dije, creo que la vida de David estuvo llena de tribulaciones, de guerras, de peleas, de conflictos, día tras día, días tras día. Y digo, híjoles, ¿cómo fue que logró llegar hasta el último de sus días a ser viejo, sin tanto problema, sin tanta guerra? Porque él confiaba en Dios, a fin de cuentas. Y no solamente confiaba, y no era una fe ciega, porque yo siempre esto le comparto a otras personas. Yo creo en Dios y no es una fe ciega. Yo desde que sí, yo creo que hay un Dios. No, si yo tengo fe en Dios, es en gran manera porque Dios me ha demostrado que está ahí para mí. Me lo ha mostrado, entonces mi fe ya no ha sido tanto ciega. Realmente a lo mejor en el principio sí yo di un paso de fe, pero después Dios lo corroboró. Y yo me di cuenta, Dios está ahí, Dios está cuidándome. Entonces, no es algo ciego o algo ahí, Dios está aquí presente y lo podemos ver en nuestras vidas. Esa es la realidad. Y así fue como David atravesó toda su vida llena de guerras y toda su vida llena de problemas hasta el final. Y dice David en el versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Empieza este versículo diciendo, yo he demandado a Jehová una cosa. O sea, se lo demandó a Dios. Hace poquito yo leía un artículo en internet, estaba ahí en Facebook, y como le pongo me gusta a ciertos programas deportivos como Record, Marca, Medio Tiempo, etc., le aparecen las noticias, y aparecía un artículo donde decía
las demandas de los futbolistas para contratarse con equipos de fútbol. Entonces me pareció interesante el artículo y me metí. Y a mí, por ejemplo, aparecía a Ronaldinho cuando vino a jugar aquí al Querétaro. Decía que sus demandas eran una mansión con alberca, piscina grande, que tuviera canchas de tenis, que tuviera una cancha de fútbol 7, una cancha de frontón, un chef propio y 4 mayordomos. Eso lo demandó al Querétaro para venir a jugar aquí en México. Me acuerdo cuando el América quería contratar a Romario, sus demandas eran que él solamente iba a entrenar una sola vez a la semana y le iban a pagar a Romario un hotel en Cancún y boletos de avión para ir y venir de la Ciudad de México a Cancún, y nomás iba a ir a los partidos a jugar. Esas eran sus demandas. Hay otras demandas diferentes. Por ejemplo, un jugador de la Juventus dijo, bueno, yo para contratarme con este equipo para renovar, quiero que le compren un equipo de agrícola para mi papá, porque mi papá es agricultor. Entonces esa fue su petición, que le compraron unos tractores, etcétera, etcétera. Entonces cada persona hace demandas. Pero David aquí, ¿cuáles eran sus demandas o cuál era su deseo? Dice que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. O sea, él quería una relación con Dios, eso era lo que a él le importaba. Dice, a mí no me importa el dinero, no me importa la fama, no me importa el poder o estar sobre todos los demás. Yo lo que le pido a Dios es que Él esté conmigo y yo esté con Él. Eso es lo que me importa. Y esa era su demanda. Y dice, y para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Sabía que si él estaba con Dios, él iba a poder admirar la hermosura de Dios. Y no solamente no estoy hablando de una hermosura física, de a lo mejor un cabello, unos ojos, etc. Sino la hermosura de Dios es enorme, es inmensa y se manifiesta en muchísimas cosas. A lo mejor nosotros lo entendemos como algo físico, pero es también bendiciones de todo tipo, es paciencia, es amor, es la gracia que Dios tiene para con nosotros. Y eso es lo que él quería, David, conocer más a Dios y tener sus bendiciones. Y hablando de que lo que anhelaba David era estar en la casa de Dios, era porque él tenía su gozo ahí. Yo cuando era chico, estoy sacando todas mis anécdotas de cuando era chiquito. Cuando era chico, yo tenía un amigo y salimos de la secundaria y él tenía un PlayStation 2 y tenía el juego de FIFA. Y me decía, ¿vamos a jugar a mi casa? Yo le decía, sí, vamos. Entonces saliendo de la secundaria nos íbamos y jugábamos ahí un rato y nos la pasamos jugando. Entonces me gustaba mucho ir a su casa porque siempre me invitaba y jugábamos FIFA y nos divertíamos y todo eso. Y decía, qué padre es ir a la casa de mi amigo. O no sé si a lo mejor ese fue así como mi caso o mi ejemplo, pero a algunas personas les gusta visitar, estar en la casa de alguien. A lo mejor ustedes se lo pueden imaginar. A lo mejor hay personas que más bien es al contrario, les gusta visitarlas a ustedes porque se sienten bien, se sienten llenos, tienen alguien con quien platicar. Es esa misma sensación. Así como a mí me gustaba ir a la casa de mi amigo a jugar FIFA o a jugar con él, tenía otro amigo, un vecino, que también tenía unos monitos de, ¿cómo se llama? Como de, pues eran unos chiquitos de Play-Doh, no sé cómo eran. Y él los tenía porque él tenía unos piratas, tenía el barco pirata, y tenía muchas cosas. Y yo decía, qué padre, hay que ir a jugar con él a su casa, porque pues con él tengo muchas cosas y podemos jugar con el barco pirata, y así yo me llevo también mis juguetes, mis muñecos y jugamos. Entonces, es lo mismo con Dios. Cuando nosotros estamos en una relación con Dios, Dios nos da muchas cosas para llenar nuestras vidas. Todos nuestros huecos que nosotros tenemos, huecos de falta de amor, porque a lo mejor la relación con algún hermano, con algún amigo, con los papás, etcétera, etcétera. Porque, ¿saben? Hay 3 tipos de amores. El amor que es hacia con los padres, el amor que es hacia los amigos y los hermanos, el amor hacia la pareja también. Son amores diferentes. A lo mejor tú puedes tener tu pareja, a lo mejor tú puedes tener amigos, pero a lo mejor tu relación con tus papás a lo mejor te faltaron, a lo mejor no estuvo bien. Dios llena eso, Dios llena esas partes. A lo mejor tú tienes bien tu relación con Dios, a lo mejor tienes bien tu relación con tus amigos,
pero a lo mejor en tu relación con la pareja estás mal, o a lo mejor ni hay pareja, no hay nada. Pero Dios también te llena tu vida en ese sentido, y te alegra y te da todo lo que necesitas. Es igual, así como yo ahí en la casa de mi vecino tenía el barco pirata y podíamos jugar y todo eso, Dios también nos da muchas cosas cuando estamos en Él. Y a veces queremos que Dios nos las dé estando fuera de Él. Y a veces nuestras demandas son más bien sacarnos la lotería, o tener mucha salud y muchas otras cosas. Pero dice la Escritura, primeramente hay que buscar las cosas de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, siempre. Y dice en el 5, hablando de lo mismo, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces dice aquí que también Dios nos va a cuidar, que nos va a proteger, que nos va a ofrecer un resguardo. No sé si han visto las películas, porque no creo que alguien le haya tocado en vivo, pero las películas de algunas ciudades en Estados Unidos donde hay tornados, y que suena la alarma, y que dicen: hay un tornado, y toda la gente, ¿qué es lo que hace? Corre y se mete como un subterráneo, ¿no? No sé si se han fijado. Abren el lugar y ya se meten. Y todos salen de la casa y van hasta por el perro y lo meten también en el subterráneo y todos. ¿Por qué no se quedan en la casa? Porque saben que el tornado viene y destroza toda la casa entera. Y ya cuando salen de ahí, de su guarida, de su refugio, pues ya sale la casa, pues todas las tablas todas tiradas, todo regado por todos lados, los carros volteados. Es lo que hacen los tornados, es lo que pasa. Incluso hasta el mismo presidente en la Casa Blanca, bueno, es lo que he visto en películas. Cuando hay una emergencia, cuando hay una situación, ¿qué hacen? Lo llevan y lo toman. Lo tenemos que llevar al búnker presidencial. Y ya lo meten ahí en un lugar que tiene, no sé cuántos centímetros de muros de concreto y puertas de acero, y se abren solamente con códigos. Y aparte tiene otras personas ahí que lo están cuidando. Y se meten ahí. ¿Por qué? Pues para que nadie lo toque y nadie le haga daño. ¿Quién va a poder entrar ahí al búnker presidencial dentro de la Casa Blanca? Pues, ¿quién podrá? Y de esa misma forma, si nosotros estamos buscando el refugio de alguna situación que nosotros pasamos, ese refugio lo podemos encontrar en Dios también. Él es como nuestro propio búnker presidencial, por así decirlo, o es nuestro refugio en los tornados. Y si nosotros queremos batallar o luchar con Dios, o ser necios, o ser tercos y decir: no, yo no necesito a Dios, o esto lo voy a hacer yo solo, va a venir el tornado, y así como se llevó las casas y los carros y todo eso, nosotros también vamos a salir volando por algún lado. Entonces, a lo mejor en el ejemplo suena un poquito chistoso, nos imaginamos ahí saliendo volando, pero no sé si alguien ha sentido a lo mejor en sus vidas que llega un tornado y que se los quiere llevar, los arrastra. En esos tiempos de emergencia siempre es cuando más tenemos que ir y refugiarnos en Dios. Y no solamente refugiarnos, sino creerle. Porque a lo mejor, ¿qué pasaría si nosotros nos metemos al búnker, al refugio, y seguimos angustiados y preocupados y tensos y estamos sude y sude y sude? Pues seguimos en las mismas. A lo mejor sí no nos está pasando nada, pero estamos con nuestro interior agobiado. Y a lo mejor eso pasa también en nuestras vidas. A lo mejor no nos está sucediendo nada, no nos falta de comer, seguimos teniendo ropa para vestir, podemos seguir saliendo, haciendo cosas, pero seguimos angustiados por dentro. Aunque ya estamos en el refugio, ya estamos en el búnker, ya estamos en la guarida, ya estamos protegidos, y nos seguimos angustiando. Entonces es creerle a Dios. Así como David le creía y tenía esa confianza en Él, nosotros también, si experimentamos eso, no vamos a tener temor, no vamos a tener miedo, porque Dios ha estado ahí. Me gustó ese pasaje que les compartí en Isaías 43, porque dice: cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases por los ríos, ellos no llegarán a ti. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque yo soy tu Dios y yo estoy contigo. Yo te acompaño. Y eso es grande, hermanos, de verdad, si lo creemos. Porque si lo vemos nada más como letras bonitas, como un pasaje, como un versículo, pues está bonito, está padre. Pero cuando realmente tú crees en realidad que cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Y no estoy hablando de que vayan y se metan a un horno, sino estoy hablando de las situaciones que pasamos en nuestras vidas. Si nosotros nos llegan problemas, que nos sentimos ahogados, Dios está ahí para nosotros, siempre lo ha estado. Y dice en el 6:
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, cuando pase la tormenta, hermanos, nosotros podemos prevalecer porque el Hijo de Dios permanece. Y lo dice la Escritura, dice, no recuerdo bien la palabra, dice, esto es echado al fuego, pero permanece. Tal vez alguien me puede ayudar con ese pasaje, pero dice, el Hijo permanece en la casa. Y al final eso es lo que nosotros hacemos. Dice, sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Ahí no dice que va a sacrificar a lo mejor un cordero, o que va a sacrificar una vaca o algo, una paloma. Dice, es mi alegría, mi júbilo, y dice, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Eso es lo que hacemos aquí. Por esa razón existe la alabanza y los cantos que ponemos, porque a eso venimos nosotros. Porque después de toda nuestra semana, de las cosas que pasamos, que tuvimos que hacer tarea, entregar trabajos, o pendientes en la oficina, a lo mejor las cosas que nos dijeron, que dijimos, etcétera, etcétera. Después de todo eso, llegamos aquí y podemos decir, aquí estamos, Señor. Y podemos cantar y alabar a Dios. Y ese es al final, el final de las cosas. El ver que nosotros podemos voltear atrás. Nosotros el día de hoy, domingo, podemos voltear hacia el día de ayer, sábado. Podemos voltear hacia el día de ayer, antier, viernes, antier, jueves, miércoles, martes, lunes, domingo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Podemos voltear hacia atrás, porque el Señor nos trajo hasta acá. Y entonces podemos cantar y alabar a Dios por eso. Y es lo que hacemos aquí. Y dice aquí, en uno de mis apuntes encontré una imagen hace poquito en Facebook que decía, cuando nos enfocamos más en quién es Dios que en nuestro problema, entonces no tenemos razón de temer, no hay sentido. Una de las armas de Satanás contra nosotros es el miedo, lo utiliza contra nosotros. Pero saben, hermanos, Jesús venció el miedo por nosotros. Dice en Hebreos 14:15 que tenemos un Dios que se puede compadecer de nosotros porque Él pasó por las mismas cosas que nosotros pasamos. Así como Jesús fue tentado, Él también pasó por alegrías, por tristezas, por problemas, por frustración, incluso por miedo. Si ustedes recordarán cuando estaba ahí en el jardín de Getsemaní, antes de que empezara toda la trayectoria para ser crucificado, ¿cómo estaba Él? ¿No dice la Escritura que estaba sudando como gotas de sangre? Y Él pudo haber cedido a eso, a ese sentimiento y a todo lo que sentía, y a todo lo que el enemigo le decía, porque le decía, estas personas no valen la pena tu vida, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres Dios, tú creaste todas las cosas, y tú crees que estas personas lo valen, personas que a lo mejor son malagradecidas, que no van a creer en ti, que te van a rechazar, y que no van a ser como la imagen tuya. Todas esas cosas le decía Satanás. Pero Jesús siguió adelante, venció todas esas cosas, el miedo, la muerte, todo por nosotros. Nosotros también, cuando vencemos el miedo y hacemos las cosas que tenemos que hacer, podemos ser de bendición para las personas en nuestra familia o nuestros amigos o en el trabajo. A veces hay cosas que no hacemos por miedo, y cuando las logramos y las hacemos, hasta la familia, otras personas son bendecidas. Y si Dios nos muestra ese ejemplo de que debemos de salir adelante, nosotros también debemos de dar ese paso, confiar en Él. Dice en Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces podemos hacerlo, hermanos. Les invito a que no tengan temor, sí a discernir los temores, porque el temor es bueno, es un sentimiento que Dios nos dio, pero no dejarnos dominar por él, sino siempre estar tranquilos y buscar la luz de Dios y ver las cosas como son, y ver si debemos o no debemos de hacer las cosas, y si Dios nos da luz verde, actuar y hacerlas. Mucha gente se queda sin actuar por ese miedo, porque necesita confirmación. No sé si recuerdan el pasaje en Jueces, donde Dios llama a un hombre y le dice, sal, ve, te encomiendo que hagas esto. Y él dice, si eres tú quien me está diciendo que vaya y tú eres Dios, etcétera, etcétera,
Entonces voy a poner aquí un tapete fuera de mi casa y haz que llueva, pero que se moje solamente el tapete. Entonces ya puso la noche su tapete, se metió a dormir y en la mañana siguiente estaba mojado el tapete. Y luego después dijo, bueno, Dios, pero si eres tú y si realmente quieres que lo haga, etcétera, etcétera, ahora quiero que llueva y que se moje todo menos el tapete. Y ya lo puso, ya se metió a su casa y llovió y se mojó todo menos el tapete. Y a veces nosotros somos así, bueno, Dios, si es de ti, haz esto. Y ya a lo mejor Dios lo hace o Dios nos muestra cosas. Bueno, pero ¿qué tal si haces esto? Y haces lo otro, y haces lo otro. Y solamente son excusas para que nosotros no hagamos las cosas que tenemos que hacer. Y si lo queremos, damos pasar la bolita a Dios y que Dios lo termine haciendo. Pero no funcionan así las cosas. Si nosotros queremos crecer, aprender, salir adelante, es nosotros vencer ese miedo, porque Dios nos ha dado la capacidad y nos ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Y esa es la invitación para el día de hoy. Hermanos, mi invitación es que confíen en Dios. Eso. Con las cosas que tengan que enfrentar, ejércitos, porque los ejércitos son de gran cantidad de personas, si tienen que enfrentar enemigos, si tienen que enfrentar angustiadores, si tienen que enfrentar a malignos o a quien sea que tengan que enfrentar, confíen en Dios, así como David lo hacía, y eso es lo que podemos aprender del Salmo 27. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una excelente semana.